pero vaya y grabo esta sesión. Eh, dicho toda esta lógica, este proceso, ¿no es cierto?, donde usted busca una solución inteligente para enfrentar un problema, no estoy diciendo una vez más que esta solución no sea, que sea única o que sea innovadora o que no se haya presentado nunca, sino que estoy diciendo que es la mejor de las soluciones que usted ha podido encontrar o ha podido identificar o ha podido construir para resolver, ¿no es cierto?, las distintas manifestaciones del problema y al mismo tiempo el problema en sí mismo, ¿no? Ah, pero como usted podrá entender, todos los distintos caminos pueden llegar a Roma, por lo tanto no hay una única solución, siempre hay más de una solución. Y estas distintas alternativas son las que usted necesariamente debe evaluar. No es, los problemas no tienen una solución unidimensional ni tampoco se resuelven de una única manera, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, el mismo proceso de planificación le hace reconocer a usted que las planificaciones no son estáticas, sino que más bien son dinámicas y que además tienen que tener cierto grado de flexibilidad. Por lo tanto, un proceso de planificación, una idea que a usted se le ocurra, tiene que reconocer de que que necesariamente debe ser flexible, que necesariamente debe ser capaz de adaptarse y por lo tanto tiene que tener no tan solo la idea que usted concibe, una idea, una preconcepción de adaptabilidad, sino que usted y todos y cada uno de los actores que participan de ese proceso tienen que ser adaptables o tienen que adaptarse. Por ejemplo, le voy a contar a modo de lo que me pasa hoy día a mí, ¿no? Y perdonen mi proceso de autorreferencia, pero ustedes como alumnos de la universidad lo van a vivir o lo están viviendo. Me imagino que ustedes como alumnos de la Facultad de Administración y Economía saben y conocen de que la Universidad de Santiago en los últimos años y en particular este último año entró en un fuerte proceso de reflexión respecto de qué iba a ser, ¿no? Ojo que esto viene ya más o menos del año 2008, pero hizo una modificación, concluyó todo este proceso en la modificación de estatutos un estatuto que regula el comportamiento de la universidad, donde los alumnos como usted tienen alta participación. Se ha discutido harto, ¿no? Pero finalmente ustedes como alumnos de la universidad tienen un peso específico equivalente al 17% en todas las elecciones universitarias. Al menos, ¿no es cierto?, de autoridades colegiadas y autoridades unipersonales cuando llegan al nivel de decano. Es decir, ustedes eligen a partir de ahora decanos y consejeros de facultad y eventualmente también tienen la posibilidad de participar en la elección del rector. Bueno, dicho eso, hace aproximadamente unos días, hace un par de semanas atrás, un par de meses atrás, en la universidad se construyó y se elaboró un nuevo reglamento de elecciones que establece, ¿no es cierto?, un conjunto de actividades y acciones que en su proceso desde la constitución de los colegios electorales de facultades hasta que concluye el proceso electoral de un decano o de una autoridad colegiada, debiesen pasar al menos 60 días corridos. Sin embargo, y por lo tanto ya está ordenado ese proceso, dice, mire, tiene que haber una etapa A, B, C, D, E, y este proceso se cumple eh, fidedignamente, fielmente, o debiera cumplirlo fielmente dentro de un plazo equivalente a 60 días. Muy bien. Hace un par de días atrás se convocó a elecciones, la Secretaría General de la Universidad convocó a elecciones en la universidad. Nos escogieron colegios electorales, del cual yo soy parte de uno, y todo el mundo dijo, hay elecciones. Y nadie nunca dijo, por ejemplo, que tiene que haber una resolución que convocar elecciones. Y además, como esa convocatoria de elecciones fijaba y sin haber ninguna resolución, se fijó un calendario que definía que el 23, es decir, el 23 de abril, vale decir la próxima semana, tendrían que concurrirse las elecciones.
una convocatoria que se hizo el 31 de marzo. Vale decir, ¿no es cierto?, nos saltamos todos los procesos formales, es decir, ese proceso, esa ingeniería electoral que decía que tenían que pasar 60 días para que ocurriera ese fenómeno, no pasó o no va a poder pasar. Y por lo tanto, todos quienes estamos en este proceso, incluyéndolo usted, ha tenido que acomodarse a un proceso eleccionario que va a afectar a personas, a propósito del recurso humano, y que va a afectar a una organización, que va a definir una nueva forma de organizar, porque desde la perspectiva de usted, del recurso humano, hoy día los colegios, perdón, los consejos universitarios, los consejos de facultad en la universidad donde usted estudia, van a tener la posibilidad cierta, ¿no es cierto?, de marcar los destinos de la universidad, porque ahora los consejos de facultad y el consejo universitario no van a ser consejos consultivos, van a ser consejos ah, que ordenan, ¿no? Donde todas las materias, ¿no es cierto?, objetivas van a ser sancionadas por estos consejos. Es decir, usted va a tener poder, o usted tiene a partir de ahora poder. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han sido convocados o fueron convocados para inscribirse como candidatos a ese consejo universitario, a ese consejo de facultad o a ese consejo de departamento? ¿Alguien lo convocó? ¿Alguien le comunicó a usted que usted tiene hoy día ese poder? Hasta el momento no, profesor, por lo menos a mí no. Ah, eh, fíjese que tenemos un problema, porque lo tienen, porque las elecciones en su facultad son el día 23. Y usted tiene que escoger alumnos que representen, digamos, a la universidad. No conoce quiénes son. Me imagino que además usted ha recibido los comunicados oficiales de la universidad y por lo tanto sabe quiénes son esos candidatos. Ha bajado ese padrón electoral de quiénes lo van a representar. Estamos hablando de un proceso, de una ingeniería, estamos hablando de una decisión, de un proceso planificado, que es una solución inteligente que resuelve un problema y los principales afectados no lo conocen. Estamos hablando de problemas objetivos, ¿no? Y que esto no tan solo lo afecta a usted, sino que lo afecta, digamos, y afecta a funcionarios y afecta a académicos. ¿Ah? Entonces, ¿cómo? Y esta es y esto es una solución inteligente, ¿no? Yo supongo que bueno, es la mejor de las opciones para resolver un problema. Entonces la pregunta es, mire, profesor, pero eso a mí no me importa mucho porque yo no voto, vota, ojo, y el voto además es un voto electrónico, así que usted puede estar en Inglaterra y votar, puede estar en China y votar, basta con que se conecte y vote. Pero además de eso tiene otro tipo de problemas, po, ¿no? Ah, estos consejos a los cuales usted podría participar van a cambiar el destino de la facultad, porque van a definir el proceso de planificación estratégica, van a ser capaces de definir contrataciones, van a ser capaces de definir programas de estudio, van a ser capaces de tener van a ser capaces de definir asignaciones de recursos en un porcentaje determinado. Por lo tanto, no es que sean algo menor. Ha sido un proceso planificado, ordenado, que responde a una determinada coyuntura, suponiendo que es la mejor de los problemas, que resuelve los problemas. Pero además de eso, ¿no es cierto? En este proceso racional al cual usted está sometido e invitado, o ha sido convocado y del cual tiene que tener conocimiento, ah, porque además usted ha sido informado a través de los correos institucionales que tiene la universidad, porque usted ha de saber que usted tiene correo USACH como alumno. Ah, Además, debiera concurrir, ¿no es cierto?, a un fenómeno más complejo, porque nos vamos a enfrentar, por ejemplo, a que académicos que usted hoy día conocen en una determinada facultad, en estricto rigor, no son académicos de esa facultad, sino que son académicos que están concentrados o tienen una dependencia en una unidad académica como la vicerrectoría académica. Entonces nos vamos a enfrentar a un problema estructural. Esto es como decir, ¿sabe qué? En su unidad, en Prosegur, ¿no es cierto? Usted tiene la gerencia de finanzas, contratado con cargo a la gerencia de finanzas,
a un tipo que se dedica, digamos, al recurso humano y cuyo servicio es en el recurso humano, en el Departamento de Recursos Humanos de, no sé, Coyhaique, y donde el jefe de recursos humanos no tiene ninguna potestad para poder darle instrucciones. Mm. Profesor, Dígame. consulta, buenas tardes. Hola, ¿cómo Oye, está, Pablo? de todo lo que usted indica de esto, de este proceso, que yo no tenía información, pero antes de la ejecución, de estas fechas que están próximas, que más allá que algunos les pueden dar importancia y otros no tanta, ¿quién controla a la parte que administra esto y baja la información antes del inicio del proceso? De a lo menos dar la certeza de que la información se entregó. El porcentaje de participación no lo puede entregar, pero sí a lo menos dar certeza de que la información se le entregó al 90%, le estoy inventando, de los potenciales interesados. ¿Quién controla eso? Porque empecemos de ahí, pues. Oh, bueno, es parte del cuento para donde voy, ¿no? Entonces uno dice, eh, como en todas organizaciones, las organizaciones son complejas y la universidad es una más, y probablemente una de las más complejas que yo conozco, ¿ah? Donde los académicos y los funcionarios, básicamente los académicos, se reconocen como funcionarios públicos porque son una universidad estatal, pero curiosamente no conocen las normas que los regulan. Es decir, estoy suponiendo, voy a suponer una cosa muy dura, y los administradores públicos en sala me entenderán. Nosotros somos funcionarios que dependemos del estatuto administrativo y no conocemos el estatuto administrativo. O más bien hay algunos que no lo conocen o la gran mayoría no lo conoce. ¿Ya? Porque entre otras cosas, es sabido que en la administración pública, y siendo esta una universidad estatal independiente de la autonomía, en todas aquellas normas que no están escritas supletoriamente aplica el estatuto administrativo. Y entre otras cosas, se sabe, además de ser el derecho una norma positiva y por lo tanto conocida por todos, por el solo hecho de estar publicada y, ¿no es cierto?, promulgada y publicada, se supone que todos los actores que están vinculados a esta organización pública se deben dar por conocidos de la norma una vez que esta está publicada en el diario oficial, digámoslo así. Y como esta es una ley y una regulación que aplica a la Administración del Estado, es probable que esté toda esta regulación en la biblioteca del Congreso y por lo tanto se da por sentado que es pública. Sin embargo, además los académicos no la leen porque no les interesa. Es parte de otra discusión, ¿no? Otros además no saben ni leerla. Y desde esa perspectiva, ¿quién es el que, a propósito de tu pregunta, quién es el que debiera difundir esta información? Debiera difundir quién ha convocado elecciones, que en este caso es la rectoría a través de la Secretaría General de la Universidad, quien debe operar como ministro de fe de todos los actos de la administración de la universidad. Que lo ha intentado hacer, porque hay un calendario y que se ha seguido, donde se ha promocionado, donde se ha divulgado toda la información. Y por lo tanto, desde el punto de vista del conocimiento público, yo esperaría que ustedes la conocieran. Voy a suponer de esto lo siguiente, que tú, Pablo, a ti te han llegado correos de una cosa que se llama comunidad USACH, o comunicación USACH, o comunicado USACH, a tu correo USACH, porque obviamente que es el correo que tiene la universidad. Probablemente tú no usas tu correo y a lo mejor no tienes ideas que existe un correo pablo.catica@usach.cl, no sé, ¿ya? Pero la universidad te entrega un correo. Además, un correo que nunca se termina, ¿eh? Ojo, ¿eh? Es un correo que durará años. Pero ahí está la información. Ahora, yo entendería que los alumnos de posgrado y muchos de pregrado que tienen mil cosas de hacer ni siquiera se enteran de estos correos, ni siquiera los leen, los tienen en el spam. ¿Ya? Pero lo que no significa que no sea gravitante esta participación. ¿Me explico? Voy a decir además, ¿por qué en el caso de ustedes? Miren lo importante y yo creo que mi amigo Carlos Gómez debiera estar eh, tratando de hablar con ustedes para que voten ustedes por él. Candidato al consejo universitario, es decir, la segunda, el primer cuerpo colegiado más importante de la universidad. Tiene un candidato que se llama Carlos Gómez Díaz, es decir, el director del programa magíster al cual usted pertenece. Ah, entonces, claro, Carlos Gómez debiera estar pidiéndole a cada uno de ustedes que vote por él, porque es un voto adicional, ¿no? A lo mejor no lo quieren y no van a votar por él, digamos. Es probable que ello ocurra, digamos. ¿Ah? Pero es una opción real. Ah,
Pero más allá de eso, lo que tenemos que suponer, digamos que, y lo que ustedes deben suponer que ha sido comunicado, que ha sido oficializado, que los padrones son conocidos, pero hemos tenido que ajustarnos en los tiempos. Lo que estoy tratando de decir que a pesar de que sea una buena solución, esa es una solución a la cual los que hoy día estamos con la obligación de conducir el proceso, como en mi caso, en tanto cuanto presidente de un colegio electoral, he tenido, ¿no es cierto?, que flexibilizar, ¿no es cierto?, una postura, he tenido que adaptarme a la realidad temporal de este proceso eleccionario para poder sacarlo adelante. Pero no obstante, van a haber problemas, ¿no? Por ejemplo, que hoy día hay académicos en mi facultad que no dependen de la facultad, sino que dependen de la vicerrectoría académica. Entonces la pregunta es si yo me voy por la norma o me voy, o soy flexible y me voy al espíritu de la norma. ¿Me explico, no? Entonces uno tiene que ir, ante los problemas, tiene que ir optando por algunos caminos eh, que, como bien decía el otro día Pablo Cárdenas, que no le gustó el óptimo ni la solución más óptima, a veces la solución, el de second best, es la mejor de las soluciones. Entonces uno tiene que ir jugando y sorteando con flexibilidad y con adaptación los problemas que enfrenta. Entonces, en esa lógica, el proceso de planificación desde sus inicios, desde su reflexión, desde sus orígenes, va dando cuenta de la necesidad de flexibilizar esos procesos. Y por eso es que una de las características esenciales de la planificación es que tiene que ser adaptativa y tiene que ser flexible. No puede pensar usted nunca en un proceso rígido, ¿no es cierto? Porque soluciones que podrían ser óptimas en algún determinado momento podrían no tener el nivel de efectividad que usted podría esperar de esas soluciones. Porque es probable que la solución que usted dio o que usted pensó para un determinado momento de tiempo eh, no sea la apropiada dada la cultura que tienen las organizaciones. Voy a poner un ejemplo de esto. Yo tenía una empresa que era una distribuidora de alimentos que pensaba cuyo mercado y nicho eran los hogares. Yo siempre pensé en una distribución de alimentos en una empresa que entregara productos de alimenticios perecibles y no perecibles, congelados y no congelados, a familias, entendiendo, digamos, que todavía Jumbo no tenía entrega online, que el líder tampoco, qué sé yo. Eh, Puse mi empresa, perdí todo lo que tenía, pues hasta lo que tenía puesto. Porque las personas, si bien es cierto, mejoraban su patrón de compra online, eh, todavía en ese momento no estaban disponibles para comprar una lechuga o un poroto o una zanahoria o una papa sin tocarla ni verla. Porque además quienes compran son las mujeres en general, ¿no? Y les gusta ver la fruta, la verdura, los alimentos. Quizás comprar el arroz que viene envasado y empaquetado es pasable. Lo pueden hacer, pueden dejar que esas cosas ocurran. Pero hay otro conjunto de productos alimenticios que necesariamente entran por la imagen y por dentro lo venden. Pero yo tengo claro que esta solución que yo proponía que podría haber sido muy exitosa, entró en un momento, fue atemporal. Porque si yo hubiese entrado en el momento en que entró la pandemia, yo me hago rico y no pierdo nada. Al revés, lo gano todo. Porque esa solución en un espacio de tiempo pre-pandemia no era lo mismo que post-pandemia o que durante la pandemia. ¿No? Porque ninguno de ustedes probablemente salió a trabajar durante la pandemia, no iba ni al Líder, ni al Jumbo, ni siquiera a ninguna parte a comprar. Y de hecho, la gran mayoría de ustedes lo que sucedió, lo que sucedió con la gran mayoría de las personas, es que se acostumbraron a pedir online, ¿no? Y por eso es que sortearon muy bien todas estas instituciones que hacían Uber Eats, Pedidos.ya u otros, a los cuales usted recurrentemente va y ya hace pedido y se lo distribuyen a su casa. Desde el sushi hasta la hamburguesa, hasta cosas más grandes, ¿no? Porque ya se entregó, ya se metió en la cultura la posibilidad de comprar online y de reconocer que el servicio de transporte, el servicio logístico, que es el que brindan estas empresas, satisface parte de su necesidad.
donde usted no gasta tiempo en ir a comprar, sino que más bien pide, está disponible a comprar más caro, pero para que le llegue el producto a su casa sin tener que moverse a su escritorio. ¿Me explico bien, o no? ¿Alguna duda hasta aquí de lo que he dicho? Que esta no sea solo un monólogo, sino que además sea una conversación con ustedes, pues, si no me voy a aburrir y les voy a cortar temprano. Ya. Entonces, en esta mirada de planificación y reconociendo que esta tiene que ser obviamente que adaptativa, que tiene que ser flexible, debe ser capaz de identificar algunas características adicionales, ¿no? Debe ser eh, satisfaciente, ¿no? Es decir, debe ser capaz de satisfacer de la mejor forma posible los intereses que usted tiene, ¿no? Debe cumplir con esas expectativas. Eh, Ojo que yo no voy a entrar en el detalle si esta frase la dijo Simon Taylor. No, no, no. Eso estará en el documento que usted tendrá que leer allí, ¿no? Pero Profe, lo cierto es que debe cumplir ciertas condiciones, ¿no? Esta planificación, además de ser atractiva, además de ser flexible, debe ser satisfaciente. Es decir, debe, con el conjunto de recursos que usted dispone, que tiene disponible o que podrá tener disponible en virtud de lo que va a hacer, debe buscar estar orientada a satisfacer la necesidad que usted intenta cubrir o que usted tiene que reemplazar. Y dentro de esa mirada, ¿no es cierto?, de satisfacción debe idealmente ser óptima, ¿no? Debe idealmente encontrar la mejor de las soluciones posibles y la mejor técnica y de las posibilidades técnicas, aquellas que sea la óptima. Es decir, como diría un amigo microeconómico o un microeconomista o un economista, aquel punto donde la productividad marginal de esa acción, de esa idea, sea equivalente a la retribución que esa solución técnica y óptima podría darle. ¿No? Eh, Aquí profe, entra la lógica de la economía, ¿no? Donde usted oh, no debiera hacer nada, ¿no? Usted no debiera generar ninguna acción, ni tomar ninguna opción, ni tomar ninguna decisión, por tanto, si esa decisión no es óptima, es decir, donde las expectativas de retorno que usted va a tener equivalen exactamente, al menos, a cubrir el costo marginal de ese proceso productivo. Porque además usted recordará, ¿no es cierto?, que, eh, por ejemplo, cuando hablamos de salario, cuando usted tiene que pagar un salario, ese salario tiene que ser exactamente equivalente a la productividad marginal de ese trabajador. Eso es lo óptimo. Lo óptimo es que usted no pague más caro de lo que se produce. Lo óptimo es que usted calcule cuál es la productividad marginal de ese trabajador para que usted defina esa renta. Dicho sea de paso, ¿no es cierto? Si usted mira la renta que tiene, para el empresario, para el dueño de la empresa y para usted como gerente de recursos humanos, equivale a la contribución que usted le entrega a la empresa. Y cada vez que usted quiere y pelea porque quiere ganar el doble, yo lo miro y le digo, ¿sabes qué? Si usted gana 100 es porque contribuye 100. Es que yo creo que contribuyo a 200. No, está bien, es lo que usted cree. Lo que yo mido es que usted contribuye 100, por lo tanto, le pago 100. Y si usted quiere y cada vez que usted va a mi oficina, y va a mi oficina, yo salgo con la maldita calculadora, como decía un funcionario mío, ¿no? Yo tengo que reconocer, esta historia es verdad. Un día fue un funcionario a mi oficina a pedirme aumento de sueldo, y yo entonces saqué una calculadora y empecé a calcular. Y le dije, mira, Juanito, ¿cierto? ¿A qué hora llegáis tú? Ah, yo llego ¿a qué hora tenés que llegar? A las 8. ¿Y a qué hora llegáis? No, 8:10. Ah, me debí 10 minutos. ¿Ah? ¿Y a cuántos cafés te tomáis? Ah, me tomo 3 cafés. ¿Cuánto te demoráis? 5 minutos. Ah, me debí 15 minutos más. Entonces, en el cálculo, el tipo en vez de ganar plata salió debiéndome. ¿Ah? Porque yo lo contrato, o más bien usted como gerente de recursos humanos,
tiene que ver con la cosa que le dije el otro día, ¿no? Que yo sé que usted lo considera aberrante. Cuando usted hace el proceso de selección, hace el proceso de reclutamiento y finalmente lo contrata a un individuo, usted tiene que decirle a esa persona que contrata, yo te contrato para hacer esto, y te voy a pagar tanto. No te contrato para que llegues tarde, no te contrato para que salgas a pasear, no te contrato para que te pongas a conversar con tus compañeros. No, te contrato para que seas productivo. Listo. Y usted tiene que entregarle la cartilla de lo que debe producir tanta producción al mes. Si lo haces más rápido, bien, podría hacer lo que queráis, pero no, no me distorsione el proceso. Y por eso yo te pago tanto. Pablo Cárdenas, cuénteme. Ya se enojó conmigo ya. Es que me pasa, profe, que cuando hablamos de la contribución que hace un trabajador respecto a la empresa, yo siento que ahí hay un supuesto a la base que es yo sé cuánto contribuye el trabajador a la empresa. Profe está silenciado. Está hablando por Lo mismo teléfono. estaba viendo qué había pasado porque veo el Pablo, pero no Lo escuchaba que nada. pasa, lo que pasa es que me llamó mi suegro y tenía que contestarle. Perdona a Pablo, ¿ah? Al ¿No? suegro tú tenías que contestarle, po, ¿no? Está bien. Vos ahí me dice, se murió mi señora, y es raro que me llame. No, pero afortunadamente estaba bien. Ya, Pablo, cuéntame. No, lo que mencionaba es que me pasa que cuando se hace la medición de cuánto yo le pago a un colaborador, yo estoy asumiendo que yo sé cuál es la contribución de ese colaborador. Yo siento que ahí hay un supuesto y que, por ejemplo, en el mercado laboral chileno es muy difuso, donde no está identificada esa contribución, entonces por eso se generan los vicios que se generan respecto a los pagos salariales. Pero Ujú. si no, tendríamos pagos salariales bastante más regulados de los que tenemos hoy en día. O sea, y no habría el temor que existe hoy en día en los empleadores de mostrar cuánto es, por ejemplo, lo que se tiene que pagar. Sí, yo comparto contigo, pero cuidado con esto. Yo en principio estoy de acuerdo contigo, Pablo. En principio. Pero me voy a poner del otro lado, perdona, ¿No? no me puedo poner del lado del trabajador, aunque me encantaría, ¿no? Eh, si me pongo del lado del trabajador, tendría que decir, ojalá me paguen lo más posible y yo trabaje menos, porque el negocio siempre será eh, cobrar caro y vender, eh, comprar barato y vender caro. Esa es la lógica del negocio. Pero en esa misma mirada, ¿no es cierto? Si la organización, piénsalo así, si la organización pensara desde el punto de vista de la administración, en la mirada tayloriana, en la mirada de Fayol, en la mirada de los economistas, ¿no? En la mirada del ingeniero, que tiene hoy día los procesos totalmente definidos, en la mirada del tipo que hace la contabilidad de costos, ¿ah? Cuando tú trabajas con la contabilidad administrativa, no con la contabilidad financiera, cuando haces todo ese proceso de medición de costos fijos, costos variables, ¿no es cierto? Si es posible determinar cuál es la estructura de productividad marginal que tiene el trabajador. Al menos yo puedo decirte a ti, Pablo, qué es lo que espero de ti, ¿no? Y como puedo decirte lo que espero de ti, te digo, dada esa contribución que yo ya he estudiado, que yo estudié, ¿no? Y que espero que Pablo haga 100 evaluaciones, por ejemplo, 100 selección de personal, yo por eso te pago tanto. Pero además digo, ¿no es cierto? Yo al proveedor, ya que a ti te pago 5 lucas la hora, por decirlo así, a mi cliente le voy a cobrar 30. Tú no sabes cuánto yo le cobro. Pero por lo tanto yo sé cuándo es tu contribución, me explico, ¿no? Porque de ahí tengo que cargarte a ti el valor hora, el valor hora teléfono, el valor hora luz, el valor hora arriendo, el valor hora secretaria. Y eso sí puedo yo estimarlo. Que tú no lo ves es otra cosa, pero sí podría. Otra cuestión es decir que las organizaciones no son suficientemente planificadas y ordenadas para tener esa estructura pensada. ¿Me explico, no? Pero ¿Sí? deberían tenerla. Y yo te ¿Sí? puedo asegurar que hay instituciones que sí lo tienen. Hay instituciones, ¿no es cierto? Hay organizaciones, empresas que dedican tiempo muy complejo a estudiar cuáles son las estructuras de costos que tienen. Las empresas consultoras en particularmente lo tienen, donde tú has trabajado muchas veces.
¿no? Las empresas productivas, la Coca-Cola, la empresa metalmecánica, las empresas, a propósito de los viajes a la Luna, ¿no? La NASA, todas estas instituciones, ¿no es cierto?, tienen un cálculo ingenieril brutal que te permiten no ser amateur, sino que ser bien profesionales en cómo estructurar, entre otras cosas, la variable costo. Cuestión que no es menor, sobre todo en las organizaciones, porque tu organización al menos debe comerse entre el 40 y el 50% del costo del gasto variable en materia de recursos humanos. Entonces, tenéis que buscar la manera de medirlo. ¿Ah? Ahora, es un desafío. Yo creo que allí hay un desafío, sobre todo cómo empresas medianas, pequeñas y mi pyme son capaces de estructurar el mejor costo para establecer la mejor producción para el mejor salario. Pero tienes una condición en contra. Mira lo que te voy a decir, que es parte de la discusión ah, que no tiene que ver con lo humano. Ojo, que no tiene que ver con lo humano, porque no es que yo no esté de acuerdo con mejorar las rentas, pero tiene que ver con cómo te subió el costo a ti, ¿no es cierto?, solo por las 40 horas, o cómo te subió el costo cuando se fijó el salario mínimo en 530 lucas. ¿Cuántos de ustedes viven en departamentos? Simplemente eso, ¿no? ¿Cuántos viven ustedes en departamentos? ¿Y cuánto solo esta pura estructura, estas dos dimensiones, implicó que le subiera el costo de gastos comunes nomás? Te aseguro que te subió más de un 10%. ¿Mm? Entonces hoy día pues, es muy probable que estén hoy día viviendo en departamento, estén evaluando, ¿no es cierto? Y estén gritando, como a veces me pasa a mí en el departamento que yo tengo. Yo no vivo en departamento, pero porque lo tengo fuera de Santiago, estoy gritando porque estoy pagando unos gastos comunes brutales, porque el gasto en remuneraciones subió, porque el costo técnico subió en ese proceso. Pero si yo debiera tener en mi ingeniería claridad absoluta de cuánto es lo que sale. Sebastián Valdés, entiendo que te llamas tú. Sí, profesor, ¿cómo está? Un gusto. Cuénteme. Principalmente a propósito de- de la contribución del trabajador para determinar el salario, en realidad esto viene como desde la pregunta, yo trabajo en el sector público y la lógica siempre ha sido principalmente el establecimiento de grados para definir Mm, eh, el salario. Y en el fondo todo es como muy transparente a diferencia de lo que pasa en el mundo privado. Bueno, transparente, entiéndase como la experiencia de poder acceder y visualizar el salario de acuerdo al grado. Pero la lógica siempre ha sido la responsabilidad, ¿no? O sea, en definitiva, el grado es directamente proporcional al nivel de responsabilidad que tiene el trabajador respecto a una serie de tareas determinadas. Entonces, la pregunta era esa principalmente, si en el sector privado ese podría ser un factor a incidir cuando se habla de producción, porque finalmente a mayor salario es mayor el nivel de responsabilidad que tiene en este caso la gente respecto a la producción y a la ganancia de la empresa, independiente de si es finalmente quien está ejecutando la acción, no sé, estoy pensando en una mina, no sé, mm. Vale, el, el- primero sacarte en tu análisis inicial, que yo en general estoy de acuerdo, ujú, hay que reconocer que el sector público al revés, cuando se crea el 249, ¿no? Que es la nómina de escala de graduaciones o de grados que ujú, regula el sector público, se hizo pensando en una estructura gradual que efectivamente estaba vinculada, ¿no es cierto?, a productividades, es decir, a rendimientos que tenían que tener los trabajadores del sector público. ajá, ¿Ah? Y por lo tanto lo que se hace allí es uniformar expectativas de renta en función de cargos. Y por eso es que da lo mismo si eres mujer o eres hombre, a un determinado grado, ¿no es cierto?, se paga la misma renta y a un determinado cargo se paga la misma renta. ¿Estamos? Ahora, así es. eh, esa mirada fue una administración bien científica. Voy a decir una cosa que puede sonar muy, muy egocéntrica. Eh, en esa estructura de remuneraciones que se aplica por la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa, por CONARA, por ahí por la década de los 70 a finales del 80 por ahí, que se comienza a reestructurar ese proceso, trabajó una persona muy importante para mí, porque mi papá estuvo ahí.
¿Ah? Mi papá fue parte de ese proceso, así que yo conozco ese proceso, igual que el de regionalización, porque mi papá era uno de los jefes en la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa. Entonces lo que había era justamente pensar cómo, ¿no es cierto?, a las personas que trabajaban en el Estado se uniformaban a igualdad de funciones, igualdad de cargos, remuneraciones que fuesen equivalentes, sin que se discriminara por género. Porque al revés, la gente debe saber que en el sector público no hay discriminación de género, probablemente hay discriminación para ingresar, ¿no? Pero también hay que decir que en general hay más mujeres que hombres, ¿no? Así que por lo tanto es un poco al revés. Y segundo, plantear, digamos, de que desafortunadamente en el caso del Estado también, para quienes no lo sepan, esta situación de remuneraciones ha ido variando y se ha ido desdibujando en tanto su uniformidad con el correr de los años. Hoy día, a pesar de lo que se diga, hay alrededor de 16 escalas de remuneraciones en el sector público. ¿Ya? Y no son homogéneas y son diferentes dependiendo si pertenecen al Poder Judicial, si pertenecen al sector salud, etcétera, ¿no? Entonces no hay de alguna manera una equidad o una igualdad en la estructura de salario y por eso es que ustedes verán y saltan de pronto como, ¿no es cierto?, los secretarios generales de las cámaras de diputados o del Senado ganan 17 millones de pesos, o el jefe de la Contraloría de la Cámara del Senado, de la Cámara de Diputados, el Contralor Interno gana 15 millones de pesos, ¿no? De hecho, gana más, ¿no es cierto?, que un senador, que un diputado, y por lo tanto gana más que un ministro y un subsecretario. Pero también, ¿no es cierto?, los ministros de la Corte Suprema, la gente de salud es la que hoy día menos gana, ¿no? Los profesores que antes ganaban muy poco ya dejaron de ganar muy poco, hoy día un profesor gana bastante, ahí, porque eso ha ido modificándose conforme la reivindicación. Y además se da en el caso del Estado, que la renta mínima, para que lo sepan, también porque eso es bueno, que la gente lo sepa, la renta mínima está en 550.000 pesos más o menos. Eso es lo que en una jornada completa de los escalos más, de los niveles más bajos es lo que hoy día gana en el Estado. Ah, ah, Hoy día el Estado paga mucho más que el mundo privado en general, ¿no? Suponiendo 44 horas. Eh, ok, súmale a eso todos los beneficios que además tienen, que se tienen muchos beneficios. Ahora viene, también es cierto que en el régimen contractual del Estado es por adhesión, ¿no? Porque no es un contrato, tú no firmas, tú podrías, si tienes un contrato honorario, sí lo firmas, pero en general si tú eres parte de la dotación, es decir, si eres contrata o planta, los contratos son por adhesión porque existe una resolución, un nombramiento, ¿no? Y a ese nombramiento que tiene un determinado cargo, tiene una determinada función asignada que se supone que tú debes cumplir. No tan solo dice el estatuto administrativo que debes cumplir 44 horas, porque en este caso son 44 horas, sino que además dice, mire lo que voy a decir, para que se entienda por qué no se habla de teletrabajo, sino que se habla de trabajo remoto en el sector público. Son 44 horas semanales presenciales por estatuto, ¿no? Por estatuto, por lo tanto, no existe la posibilidad del trabajo a distancia, así como pasa en el régimen privado. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, en esta lógica de presencialidad, tienes que estar sujeto a una determinada función y estás sujeto a una determinada descripción de cargo y algunas especificaciones de cargo que debieran decir cuáles son las tareas y obligaciones. Probablemente el error en el caso del sector público es que no se te dice cuál es la producción que se espera de ti. Oh, es probable que eso ocurra. Nadie te dice que tenés que hacer 100 decretos, 20 decretos, que tenés que tramitar 20 memos. En general, nadie te lo dice. Y ahí está el pecado, ¿no? Cuestión que sí probablemente podría pasar en el mundo privado. Ahora, hay organizaciones que logran pensar, digamos, cuáles son tus niveles de producción o productividad mensualizada, semanal o quincenal, etcétera, pero hay un conjunto de empresas que no, y por eso es que la expansión, como yo se lo señalé la vez pasada, la expansión, y en esta mirada, Ciro Michelle Bachelet como presidente de la República tenía con un ministro de Economía y de Hacienda que era clever en eso, sabía que la capacidad de expansión de la economía en este país estaba en la microempresa o en las MIPYME, en tanto cuanto
tienen una capacidad de producción muy baja y absorben la mayor mano de obra. Por lo tanto, toda la expansión de crecimiento real está en la micro, mediana y pequeña empresa, que aporta el 14% del Producto Interno Bruto con una masa de mano de obra que equivale aproximadamente al 80%, eso no es más. Entonces ahí realmente está la capacidad de expansión. Pero en el resto de las empresas, todas estas multinacionales que tienen claridad respecto de cuál es la producción que debe tener y además tienen muchos procesos automatizados, por lo mismo, porque se han dado cuenta que es posible automatizar, entonces nosotros la productividad ha mejorado. Por eso ha fracasado en el caso del Estado la digitalización o la transformación digital, ¿no? ¿Por qué no se ha podido imponer la transformación digital, que es un mecanismo donde no tan solo se escanea la información, no tan solo se digitaliza la información, sino que todos los procesos se automatizan? Es porque eso permite y mejora los niveles de control a nivel de producción del individuo, cosa que en general nadie está dispuesto a que ocurra. Igual que, No sé si respondo a tu pregunta, Sebastián. sí, totalmente, profesor. Sí, sí, súper completo. Lo que sí me atrevería a decir es que, claro, finalmente es el mundo privado el que va permeándose en el mundo público y creo que siempre va a haber un atraso en relación a las posibilidades, atendiendo a lo que indica de la digitalización. Hoy día se habla de la modernización del Estado y del ¿cómo el Estado digital, ¿no? ¿Sí? Cero Todo papel. digital. eh, Cero papel. pero claramente es, como bien indica usted, un mecanismo de escaneo, en el fondo es evitar justamente el papel, valga la redundancia, pero claro, la automatización yo creo que es algo que está todavía en pañales, totalmente. O sea, lo que pasa es que hoy día, vamos a ejemplos prácticos, porque de pronto, Mm. yo sé que la gente tiene mala memoria y de pronto nosotros nos equivocamos. Mire, una de las grandes discusiones que hubo para el periodo de elección del gobernador de la región metropolitana, y me voy a referir a eso, es, por ejemplo, cuántas cámaras de vigilancia, ¿no es cierto?, habían instaladas en Santiago Metropolitano. Y se hablaban de 15.000 o algo más, ¿no? Y alguien decía, mire, no sé, este gobierno lo ha hecho mal porque a pesar de tener las cámaras de vigilancia, ¿no es cierto?, no funciona. Y otro decía, ¿sabe qué? La verdad que el problema no son las cámaras de vigilancia, sino que son los sistemas. Eh, y la verdad es que ambos tienen razón, porque en general de estas 15.000 cámaras que existen, no conversan estas 15.000 cámaras con los sistemas, ¿no? Entonces, el problema es que se gastó el gobierno regional metropolitano de Santiago alrededor de 4.500 millones de pesos, usted me dirá una aberración, en lograr hacer una aplicación en que conversaran todos los sistemas o los multisistemas que tienen las distintas municipalidades. Porque la municipalidad de la Vitacura tiene un sistema distinto que la municipalidad de Los Prados, o tiene un sistema distinto que Lampa, ¿no? ¿Y dónde se van los ladrones de autos que roban en Vitacura? Para Lampa, pues en cuestión de ver las noticias, ¿no? O el sistema, o los tipos que asaltan hoy día en San Miguel, ¿no es cierto? ¿Para dónde se mueven? Para San Bernardo. Y resulta que los sistemas de comunicación de ese tipo de seguimiento no conversan. Entonces había que buscar mecanismos de conversación. Mire, a propósito de lo que estoy diciendo, ¿usted se ha dado cuenta que la Alameda ha sido intervenida en los últimos años? Y que hay un proyecto de modernización de la Alameda? Bueno, yo les voy a contar, por ejemplo, que cada municipalidad tiene sistemas de seguridad, ¿no es cierto?, territorial, local. Algunos dijeron que era una aberración en esta idea del señor Lavín, a propósito que está hoy día su nuera en plena discusión en Maipú, pero el que puso las policías locales en discusión aquí fue el señor Lavín cuando era alcalde de Las Condes. Hoy día una cosa generalizada en todas las comunas de este país. Pero lo curioso, ¿no es cierto?, es que no hay no había ningún sistema de comunicación y no hay ninguna obligación para que los sistemas de seguridad local conversen a nivel comunal. El señor Claudio Rego, a través de una unidad de seguridad pública que no tiene ningún peso específico, pero que sí tiene una señora, ¿no es cierto?, que tiene mucho punch y mucha fuerza, logró conversar con todos los jefes de seguridad local de San Ramón, Estación Central, eh,
Santiago, Providencia, todos los que fluyen en el canal, en, ah, en la avenida, digamos, de la Alameda, ya han establecido mecanismos de monitoreo y control que han permitido disminuir, ¿no es cierto?, los niveles de tensión delincuencial en la zona, solo con mayor coordinación, con probablemente cero costo por ahora, pero solo con mayor coordinación. Pero eso también significa que tiene que haber voluntad y tiene que haber un reconocimiento de enfrentar una necesidad de manera colectiva. ¿Vamos? ¿Alguna pregunta adicional hasta aquí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Bien. ¿Me dan 5 minutos para descansar el güero? Porque ya que ustedes no hablan mucho, yo hablo todo. Ya, profesor, vaya nomás 5 minutos, porfa. tranquilo. Hola. Seba, ¿qué te pasó? Andaba buscando para tapar la cámara. ¿Tú querías tapar la cámara? Es que te vi que iba a hablar. No, ¿Cómo estáis, Seba? quería saludar nomás. Oye, ¿cómo has estado, po? Estabas Bien, almorzando, ¿y vos? aquí estamos, colega. No me estaba comiendo un pancito. En tu clase de planificación. Ah, esta clase se está grabando, sí, Seba. Ah, está Se está grabando. grabando la clase. Entonces nos vamos a quedar en silencio para Sí, evitar chiquillo, se está grabando. para que esto quede registrado. Ya. Oye, qué bacán el profe. Muy bacán. Ya, eso quería decir, ¿no? Ya, me retiro. Porque se está grabando, dijo Seba. Sí. Quizá un experimento social y tenemos que conversar y el profesor nos está observando en esto momento. Sí, ya voy a apagar el micrófono.
¿Qué tal? ¿Están por ahí, chiquillos? Sí, por acá, profesor. Muy bien. Acá estamos, profesor. Oye, esperaremos que lleguen, empiecen a aparecer todos, pues. Si hablo muy rápido, o si quieren que hable más lento, me avisan, ¿ah? Ustedes se habrán dado cuenta que yo me emociono, entonces hablo nomás, po. Así que si alguien... Es apasionado, profesor. La ah, pasión. La no, no me pasión. emociono, me pongo las pilas y me doy nomás, po. Nos pasa de repente también, así que se entiende. Así que si alguien quiere que yo vaya un poco más lento, bien, bien, no tengo problema. Oye, ahí, en esta lógica y en este proceso, en esta mirada en la que a mí me gusta bajarme, o por la que me bajo habitualmente, me gusta pensar, digamos, que el proceso de la planificación o la planificación es un proceso necesario, a veces productivo, y que tiende a ser más eficiente que jugar, digamos, a hacer cosas sin que haya algún proceso de reflexión previo, ¿no? Em, y por lo tanto, cuando uno mira este proceso y esta mirada más ordenada, más racional de cómo enfrentar un determinado problema, al menos a mí me enseñaron, me iluminaron de que uno debiera tener claridad en que además de que el proceso de planificación busca determinados propósitos, que define determinados, que juega con determinadas políticas, con determinadas directrices, con determinados programas de acción, que establece ciertos procedimientos y aplica determinadas prácticas sobre las cuales los recursos condicionan la forma en que éste puede hacer o no hacer. Eh, en este proceso, además, uno debe entender que hay pasos que deben darse, ¿no? Ordenadamente, digo yo. O al menos tener presente que cada decisión, cada acción que yo voy a tomar debe seguir un determinado curso de reflexión, donde lo primero que debiera ocurrir es que además de tener claridad o una meridiana claridad de cuál es el problema o la sintomatología que yo enfrento, debiera tener conciencia, miren lo que estoy diciendo, conciencia de que hay ciertas oportunidades en el escenario o en el entorno que yo debo aprovechar. Y ojo que cuando hablo de conciencia, estoy diciendo que tomo conocimiento eh, y logro tener una mirada más o menos con certeza, ah, con robustez de que a este problema una determinada solución, ¿no? Para mí el tema de la conciencia tiene que ver con algo más bien filosófico, ¿no? Entonces, eh, hay que tener, hay que hacerse, hay que tener claro reconocimiento de que hay un problema, porque cuando uno no quiere ver, no ve nomás, ¿no? Eh, Cuando uno cree que hace todas las cosas bien finalmente y no las hace, es porque no quiere ver nomás, y eso significa que muchas veces a usted le ha costado el puesto de trabajo, ¿no? Ah, a veces porque no se da cuenta, a veces porque tiene la convicción de que ha hecho lo que le dijeron que tenía que hacer o lo que usted creía que tenía que hacer, independiente de cuáles sean los valores que usted enfrente. Entonces, primero hay conciencia de una oportunidad. En general, a mí en las pegas donde yo siempre estoy,
hay una frase como típica, ¿no? Además de la frase de que nadie está obligado a lo imposible, uno siempre se encuentra con una vieja frase que dice siempre hay oportunidad de crecimiento, ¿no? Siempre habrá una oportunidad para resolver un problema. Siempre existirá la posibilidad de crecer. Siempre es posible mejorar, ¿no? Nunca hay que ah, decaer en ese esfuerzo. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo logro encontrar dentro de esta maraña de situación una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad para resolver de manera inteligente el problema que enfrento? Pero conocida esta oportunidad, teniendo conciencia de esta oportunidad y teniendo conciencia de que existe un determinado problema, entonces tengo que fijarme el objetivo, ¿no? Eh, un objetivo, que podrá ser, no sé, pues a mí me enseñaron a veces que el objetivo será crecer el equivalente al PIB, será pagar una remuneración promedio, no sé, pues usted tendrá que definirlo, pero ¿cuál es el objetivo que usted persigue, ¿no? Eh, ¿Cuál es el objetivo que una determinada, que en el entorno que usted está, usted define como un propósito? Porque para llegar a ese propósito, distintos caminos le permiten acceder a él, ¿no? El viejo adagio que decía que todos los caminos llegan a Roma. Entonces, ¿qué caminos son los que usted va a escoger? Lo que usted logra reconocer, ¿no? Lo que usted logra conocer, ¿no? Ah, entonces tiene que tener claridad respecto de su objetivo. Y además de tener claridad respecto de su objetivo, tiene que tener claro cuáles son las condiciones y las premisas que hacen que esas soluciones sean factibles o que esas soluciones sean viables o que ocurra lo contrario, que no lo sean, ¿no? Eh, Mire, voy a contar, vuelvo al ejemplo este de las elecciones de la universidad. Eh, Porque me llama un poco la atención, ¿no? Hoy día, hace un par de días atrás, eh, o hace algunos días conversando con unos profesores que dicen no, que querían postular a ser candidato a consejero universitario, eh, y de hecho se presentaron. eh, yo les decía, mire, porque la ingeniería que ellos hacían, el cálculo que ellos hacían, decía, mire, con 800 académicos necesito 20 o 30 votos para ser consejero universitario. Ah, entonces yo le dije, pero usted se leyó la norma, ¿por qué me dicen? Porque es cierto que hay 26 cargos, los cuales hoy día son consejeros universitarios, de los cuales 9 ya están definidos porque son representantes de la facultad y por lo tanto le quedan 15. Pero además de esos 15 cargos, usted sabe que la norma dice que tiene que ser paritario, cosa que yo sé que mis amigas mujeres aquí se pueden enojar conmigo, pero esta cosa de la paridad es buena y es mala, ¿no? Entonces, en esta cosa paritaria, eh, como el consejo tiene que ser paritario, entonces al menos de estos 15, eh, 7 u 8 tienen que ser mujeres. Vale decir, si se presentaran 7 mujeres y solo 7 mujeres con un puro voto, salen. Da lo mismo el resto del peso, porque como tiene que ser paritario, entonces de 15 al menos 7 tienen que ser mujeres. Vale decir, hay 150 inscritos solo para 150 hombres para 7 cargos. Un poco para que dimensione de qué estamos hablando. Entonces uno tiene que tener claridad, clara conciencia de dónde va, clara conciencia de cuál es el objetivo y clara conciencia si es viable, si las condiciones hacen que esto sea, que tenga sentido, ¿no? ¿Ah? Ah, y claro, una vez que tiene claridad de aquello, o meridiana claridad, o al menos una mirada más razonada de aquello, usted debiera entender, obtener mm, identificado y determinado cuáles son todos los cursos de acción posibles. Es decir, cuáles son todas las alternativas de ingeniería posible que hagan que usted, si quiere ser candidato, salga candidato, salga electo, ¿no? No tan solo se inscriba. ¿Ah? ¿Usted sabe cuántos candidatos a presidente de la República ya están inscritos en el Cervelo, no? Pablo, ¿cuántos son? Yo el otro día vi que hay 7 u 8.
200 y tantos inscritos en CERVEL, que quieren ser precandidatos a presidente de la República. Ah, pero antes de la firma. Sí, sí, pues, Ah, todos son precandidatos, inscritos en CERVEL, todos dicen yo quiero ser candidato. Hay 200 y tantos. Bueno, y yo también quiero ser precandidato, porque en mi línea curricular usted comprenderá que si yo pongo en mi currículum precandidato a la presidencia de la República, a lo mejor valgo un poco más, ¿no? O a lo mejor hago el ridículo más nomás. ¿Ah? ¿Por qué usted quisiera estar ¿por qué usted estaría como candidato a la presidencia? ¿Qué lo invitaría a ser candidato a la presidencia? ¿Lo ha pensado alguna vez o no? En la ingeniería electoral algunos son candidatos solo para tener para ganar el Senado o para tener mayor participación en el Senado o para estar mejor posicionado en la Cámara de Diputados o solo para crecer porque a lo mejor, como dicen, no necesariamente quiero ganar siendo presidente de la República, se gana perdiendo. Como diría el señor Mulet o como diría probablemente el señor Kaiser o como dirían otros, digamos, ¿no? Eh, no me candidateo a presidente para ganar, sino que necesariamente solo me candidateo para tener una mejor posición de negociación o tener la posibilidad de tener más candidatos en determinados puestos. Eh, Porque usted además entenderá que resulta medio insólito tener tantos candidatos a la presidencia de la República. Es como un poco raro, ¿no? Y finalmente, la pregunta más dramática es cuál es la viabilidad de que se llegue, po, a ser candidato, a ganar una primaria siquiera, ¿no? Baja. Yo quiero mucho a mi amiga Janet Jara, yo soy muy amigo de la Janet, o al revés, ¿no? No es que sea muy amigo, pero ella me respeta mucho porque yo fui su profesor. Y cada vez que ella cruza por la calle o nos cruzamos, ella cruza para saludarme y yo le doy un abrazo grande a la ex ministra de- del trabajo, porque además es ex USACH, además, ¿no? Eh, pero, ¿qué posibilidades tiene de ser presidente de la República? depende, depende. Ahí a Pablo le salió, le salió al compañero, ya. Depende de qué, don Pablo, a ver, cuénteme. Depende, hay muchas variables, no juego a la fortuna electoral. ¿Quién pensaba que Kast iba a ganar la primera vuelta en las elecciones pasadas? Nadie. Sí, No, no sí, hay, te he no, equivocado, sí. pero no hay una lotería. O sea, eh, ¿quién pensaba que iba a ganar el rechazo? ¿Quién pensaba que después la vuelta iba a ser distinta? ¿Quién pensaba que Trump le iba a ganar, por tanto, a la Kamala? La lotería, esto es, en el mundo de las probabilidades, todo es Mm. realmente probable. Tú Entonces, estás hablando, voy a ser bien ofensivo probablemente, Pablo, en esto, pero estás hablando desde el sentido común y no desde la mirada del profesional de la política. ¿Ah? Porque te tengo que decir que voy uno por uno. Ah, cuando, cuando vino la primera, en la primaria ganó Sichel a la derecha, ¿no? Pero Sichel tiene un pecado original, decían los cientistas políticos. Sichel viene de la democracia cristiana. Entonces nadie de Renovación Nacional o de la UDI iba a votar en la primera vuelta por Sichel. De hecho, todos los votos de Renovación Nacional, la gran mayoría se dio vuelta y votó por Kast. Primero, por una mirada desde de lealtad, de pecado original, porque a todo el mundo después de estos procesos le sacan los pecados originales. ¿Ah? A todos nos leen, digamos, la cartilla, empiezan a mirar los currículos, y sobre todo los políticos. Am, Segundo, lo mismo le pasó a Jadwe con Boris, porque él había pensado que Boris iba a obtener las firmas para poder ganar, las obtuvo, pero además era porque no podía ser Jadwe.
Y además, en este proceso ganó Boris porque tenía que perder Kast, entre otras cosas. Además, por una ingeniería electoral también de la derecha, yo creo, ¿ah? Porque era preferible cuatro años de Boris y que no fuera Kast. Porque para mucha gente de derecha, Kast representa, digamos, una parte de la derecha que nadie quiere reconocer, desde el punto de vista de la ingeniería. Desde el punto de vista de tu expresión, digamos, ¿qué podría haber pensado que Trump le iba a ganar a la Kamala? Todo el mundo que está metido en la política sabe que la Kamala era una pésima vicepresidenta y que el Partido Demócrata no iba a dar los votos necesariamente. Y que en el modelo de elecciones democráticas de Estados Unidos lo que importaban eran los estados. Y los estados que ganó en algún momento el expresidente norteamericano, fue muy fácil darle vueltas para Trump. Así que todo el mundo sabía que los pesos específicos de los estados iba a ganar necesariamente Trump. Y de hecho, ganó en este caso por más votos, puesto que no ocurrió la vez pasada, porque la vez pasada cuando salió Trump, perdió en votos, pero ganó en el estado. O sea, perdió en votos y ganó en el estado. Ahora ganó en todo. Entonces hay una ingeniería que a los cientistas políticos y a los que hacen la ingeniería política le hace sentido lo que resulta, ¿no? Eh, Pero, yo también puedo analizar los resultados con el diario del lunes, pues no veo la ciencia ahí. pero los No. analistas no, pero estoy hablando de lo que los analistas dicen. Y si, Pero, a ver, el mejor analista, uno de los mejores analistas, duela que le duela en Chile, de votaciones, es Pepe Out. sí, Totalmente. sí, Y, y uno ve las predicciones de Pepe Out y son 50 y 50, básicamente un juego de azar. O sea, para mí eso no hay ingeniería, no hay predictibilidad en lo absoluto. Entonces, para mí esto sigue siendo una ciencia social al final del día. Yo no tengo una acción y reacción que sea automática. ah, Nuevamente, analizar los resultados con el diario del lunes es bastante fácil. Yo puedo decir, sí, me hace sentido. Sí, pero me pueden hacer sentido un millón de cosas. No, no veo dónde está la predictibilidad de eso. Son escenarios posibles, insisto. En el mundo de las probabilidades, sí, todo es posible. sí. Lo que Pero, pasa, pero no. yo no puedo estar más de acuerdo contigo en tu esencia, ¿no? Pero a ver, yo siempre, cada vez que tú haces este tipo de juicio, que yo en algún momento de mi vida compartí, me acuerdo cuando yo era estudiante de magíster y tenía un profesor de economía que se llamaba Salvador Zurita, al que yo le decía, mira, todo lo que tú me estás diciendo, te lo tengo que creer, pero tampoco te lo creo porque tú supones que el comportamiento humano es predictivo y que se va a comportar de una determinada manera, qué sé yo. Está bien. Y yo tenía el mismo juicio que tú, en términos de decir que lo que tú supones es que conoces con mediana certeza algo que es incierto. Y desde el punto de vista del humano, tú tienes razón, pues es una variable, pero cuando uno trabaja en estas materias, trabaja con individuos por medio. Y en la política también se trabaja, en economía se trabaja con individuos por medio, en economía se trabaja con individuos por medio, y en psicología también se trabaja con individuos por medio, porque de alguna manera de ahí sale toda la esencia. Y en politología o en politología, efectivamente, eh, hay siempre una tendencia a predecir cosas, ¿no? Y que, claro, podrían no darse, pues, depende de ciertos fenómenos, pero en términos promedio, hay una tendencia y esa tendencia marca un determinado resultado. Ahora, lo cierto es que si esos resultados no se dan al día siguiente, como dices tú, el día lunes, tienes que explicar por qué no se dieron, pero en general hay una... Está bien, porque nadie tiene una bolita de cristal, nadie es Nostradamus, pero hay un comportamiento medianamente lógico en esto. Y esto podría ser así de cierto, Pablo, cuando tú haces una evaluación psicológica, haces todos tus estándares, logras sacar tus estándares y resulta que tú dices, no sé, pues, en algún informe psicológico, que este era el mejor candidato y que tú recomiendas que este candidato sea contratado en un determinado trabajo Mm, y al día siguiente descubre a alguien que era el pésimo, ¿no? Pero aún así, Totalmente. siguiendo el estándar, tú logras predecir un comportamiento que finalmente no es. Pero es parte de la vida nomás, po. Claro, por eso el punto inicial es, bajo la pregunta, ¿cuáles son las posibilidades de que Janet Jara
pueda o no llegar a la presidencia, depende. Obviamente, yo puedo plantear un millón de argumentos de por qué probablemente no gane. Eh, y hay muchos factores sociohistóricos, de hecho, por los cuales no va a ganar. Eso es real, o sea, no podemos dejarlo de lado, fuera del escenario. Eh, pero insisto, yo no podría apostarlo porque no tengo la certeza total. Sí hay una certeza promedio, y estoy de acuerdo. Yo podría decir con el 60% o quizás con el 70% de seguridad que probablemente no gane. Bien, voy a corregir entonces mi aseveración. Es muy probable que no sea elegida. Está bien. Exactamente. Pero, pero Estoy eso es. con eso estoy muy de acuerdo. O sea, ¿Ah? probablemente no lo va a hacer. Está bien. Ya. Ah, entonces hay que evaluar los cursos y alternativas de acción. Ahí habíamos quedado, ¿no? Ah, pero esa evaluación, fíjense que esa evaluación tiene que ver exactamente con lo que este curso trata, ¿no? La pregunta es, ¿cómo evalúo esos cursos de acción? Y lo tengo que evaluar, ¿no es cierto?, aplicando determinadas metas, o sea, perdón, determinadas estrategias y técnicas, ¿no? Tengo que conocer lo que conversábamos la semana pasada, si legalmente es viable, si la legalidad da para que pase algo, da para permitir una determinada actividad, si la legislación medioambiental ayuda, si la legislación laboral ayuda o no ayuda, si la ingeniería de procesos que requiero implementar genera una estructura de costo que es satisfactoria para llevar ese proceso. Si desde el punto de vista de variables económicas como logísticas, como tamaño, ese proyecto, esa solución se hace viable. Si tengo recursos humanos disponibles para aquello, ¿no? Eh, yo me imagino que estas 6 o 7 señoritas que anduvieron 11 minutos en, circulando por la Tierra, que deben haber estado muertas de miedo, porque cuando llegaron a la Tierra lo único que hicieron fue besarla, ¿no? Eh, y yo realmente admiro que lo hayan hecho. Eh, eh, ¿Cómo se prepararon? Porque no es cuestión de que yo me suba arriba de esta cosa, ¿no es cierto? Y vaya para arriba. Habrá una preparación física, una preparación psicológica, eh, una evaluación para saber si es capaz de resistir la presión del encierro, de la claustrofobia, del riesgo de muerte, no sé, una serie de elementos que habría que evaluar, ¿no? Eh, eh, es necesario evaluar además si todas estas variables finalmente tienen, cuál es el impacto económico financiero de estas variables, ¿no? Si estas decisiones contribuyen o no contribuyen a generar valor o riqueza a esa organización. Para poder, ¿no es cierto?, en esa mirada tener una evaluación más objetiva, más precisa, más cuantificable, que no sea solo guata, que no solo sea un tufómetro o una interpretación de lo que me gustaría o de lo que quisiera, sino que tenga una mirada un poco más objetiva para decir cuál es el impacto que eso podría tener en el valor económico de una determinada empresa o una determinada organización, más allá de la utilidad que ésta pueda tener, ¿no? Ah, para una vez teniendo esta evaluación, en el caso suyo, recomiende un determinado camino. Porque, ojo, en general en la posición que uno tiene como gerente o como director o como subgerente, cuando hace esta evaluación, uno recomienda, ¿no? Yo recomendaría que usted haga A, B, C, D, que tome este camino y que tome este camino con estas alternativas y con estos planes de acción alternativos. Hay otro que decide por usted. En general, nosotros los que estamos en esta mesa no solemos ser entes, probablemente sí, y a lo mejor alguno va a serlo, ¿no? Y a lo mejor alguno lo es. Eh, eh, Personas que tenemos la capacidad de decisión en una organización. Más bien somos personas que tenemos capacidad de recomendar, ¿no? Y a veces tenemos la libertad para tomar decisiones más autónomas, en algunas materias, en algunos niveles de competencia, pero no necesariamente en todo. Ujú. Eh,
Y además, ¿no es cierto?, tenemos que tener claridad, ¿no es cierto?, que en esta expresión, en esta evaluación económica financiera, debemos ser capaces de traspasar nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones y los procesos que conducen a que estas aspiraciones, al menos en el plano de la idea, se cumplan, tengan una expresión que algunos llaman presupuesto, yo lo llamo una expresión financiera del plan, porque eso es lo que es el presupuesto, que permita reconocer cuáles son todos los ingresos que genera este proyecto y cuáles son todos los gastos y costos que ese proyecto podría presentar para que en esa evaluación, ¿no es cierto? Además de esta evaluación objetiva en cada uno de los procesos, podamos evaluar si económica y financieramente este puede contribuir a una determinada decisión. Yo me acuerdo en esto que hace muchos años yo tenía un profesor que se llamaba Fernando Toso, que algunos, que probablemente ustedes nunca conocieron porque ya debe estar muerto, porque además yo ya tengo 60 años, así que tiene que como 90, que en esos años cuando yo era alumno de pregrado, fíjense, de pregrado, nos pidió en un curso de recursos humanos, que fue una cosa muy novedosa, evaluar económicamente y financieramente una capacitación en una empresa. Y yo muchas veces me he preguntado, porque yo he sido gerente en empresa, he preguntado, cuando me van a ofertar, digamos, un jefe de recursos humanos me dice, ¿sabe qué? Necesito hacer esta capacitación. Y yo le pregunto, ¿y usted la evaluó económicamente? Muéstrame el VAN, le digo yo. O calcúlame, o muéstrame la TIR que te dio, ¿no? Y nunca me lo han podido dar, porque no se sientan a evaluarla. Entonces me empiezan a engrupir, o me empezaban a engrupir y me decían, no, lo que pasa es que la externalidad que tiene para favorecer la cultura, la empatía, el trabajo en equipo, todas esas cosas que suenan bonitas, que son bonitas, por cierto, que yo no digo que no, nunca suelen ser evaluadas, sino que más bien operan sobre la base de una intuición, de una interpretación de lo que a mí me gustaría hacer, pero no necesariamente de una contribución a la organización. Y de verdad que se requiere. ¿Estamos, no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Nadie tiene que levantar la mano? Nada. Ok, si yo tuviera que resumir entonces, en términos de proceso, estaría la identificación de un problema, establecer, digamos, cuáles son las oportunidades que existen, que usted formalice los objetivos organizacionales, que defina o caracterice, digamos, cuáles son las alternativas de acción, que evalúe, ¿no es cierto?, esas alternativas de acción sobre la base de ciertas premisas, eh, y que sobre esa evaluación, ¿no es cierto?, de esas premisas usted las cuantifique, las ordene, las jerarquice y finalmente proponga una alternativa para que los directores o jefes o subjefes tomen una decisión y después se evalúe, ¿no es cierto?, sobre la marcha. Y una vez ahí, y ahora me acuerdo del mismo Pablo que dice, bueno, pero, profe, entonces toda esta evaluación que usted hace es como la elección de la Janet Jara, po, ¿no? Porque es una evaluación que se hace sobre la base de premisas, supuestos e ideas, ¿no es cierto?, que usted construye sobre la base de un modelo, pero nada garantiza nada garantiza que el proyecto que usted va a formular o evaluar llegue al término como usted dijo que iba a llegar. Es decir, nada garantiza que el van del proyecto sea 100 o que sea positivo o nada. ¿Es cierto? Nada. Y por lo tanto la evaluación ex ante no sirve para un carajo porque lo que importa es la evaluación ex post. Como dice don Pablo, a mí me encanta evaluar los proyectos, digamos, con el día lunes, con el diario del día lunes. Es cierto, don Pablo. Pero la verdad es que todos los procesos decisionales siempre serán inciertos, ¿no? Entonces lo que usted busca es disminuir el nivel de tensión o incertidumbre cuando usted pronostica, ¿no es cierto?, proyecta y establece ciertos supuestos. Si este mundo fuera completo y complejo, vale decir, si usted tuviera la capacidad de establecer todos los escenarios posibles y determinar a esos escenarios posibles, asignarle la probabilidad de ocurrencia
de que ese escenario se dé, entonces usted podría probablemente ganarse el loto mañana. ¿Ah? Está bien. Entonces, lo cierto es que usted camina, busca, porque esa es la lógica, ¿no es cierto?, del mejor administrador, busca ser un mejor predictor que su compañero de lado, de forma tal de que las decisiones que usted proponga sean más exitosas que la propuesta que hace la Macarena o la que hace Pablo Gatica. Lo que yo puedo decir hasta aquí, que el que es jefe aquí, ¿no es cierto?, que me imagino que, creo que es Pablo, ¿no?, el que es el director de recursos humanos o subdirector de recursos humanos, es el que mejor predicciones ha hecho, por eso es jefe. ¿Ah? El resto no, el resto va caminando, mira, no. Ahora será la experiencia, será lo que sea, pero lo que hace que la diferencia entre uno y otro es que uno es capaz de meterle más variables al simulador. Algunos amigos míos llamarán a eso ahora gemelos digitales, a modelos de predicción que hagan, ¿no es cierto?, que usted pueda mejor predecir y mejorar y mejor controlar la incertidumbre, o si usted quiere al revés, la certeza para tomar mejores decisiones. Don Pablo, usted tiene la mano levantada. Profe, pregunta, cuando yo hago la evaluación de las alternativas de acción, lo hago, como señalaba, en base a ciertas premisas. Estas premisas están definidas por el contexto, están definidas por mí, un conjunto. ¿Cuál es el origen de las premisas por las cuales yo evalúo las alternativas de acción? ¿Hay un origen único? Quizás no, probablemente no. No, no hay, mira, no hay cuando usted ha tenido alguna vez un curso que se llama, y algunos ingenieros sí, modelos de decisiones o investigación de operaciones. Los modelos de operaciones o los modelos de decisión parten del supuesto de que hay una función de optimización, ¿no? Una función objetivo que es la que usted trata de optimizar. Y siempre a ese modelo de optimización le pone un sujeto A, es decir, sujeto a determinada restricción. Si yo tuviera, ahora, ¿cómo construyo ese sujeto A en función del conocimiento mío y de otros, ¿no? Entonces tú, yo, Eduardo, Seba, Talita, la Macarena, nos juntamos y empezamos a definir restricciones, condicionantes, ¿no? Sujeto a la variable A, B, C, D. Y ponemos el límite. Entonces, en la medida que yo sea capaz de poner más sujeto A, más cerca de controlar las variables estoy. ¿Estamos? Y por lo tanto, tengo una mayor probabilidad de éxito. Mm. Sin embargo, esa probabilidad, como tú bien lo dijiste delante, el 95% sí, pero hay un 5% que no. ¿Ah? Está bien. Entonces, siempre hay una dimensión que no conozco y no la conozco porque hay variables que no logro meter en el modelo. ¿No? Eh, Porque no es parte del modelo. Mira, cuando yo armé mi empresita, esta con la cual yo quería ser rico y millonario, y que me transformé en un pobre y pobre, porque perdí todo. ah, yo siempre digo esto, lo único que no perdí fue mi familia, ojo, perdí todo. Ah, yo calculé el van, pues si yo era profesor de esto, ¿cómo no iba a calcular el van y que soy modelé? Y le metí 20 variables. Pero había una pura variable que no, mira, una variable que no metí, que aparecía un competidor, porque se llamaba, estos primeros que hicieron de venta de casa, que de venta de online, dale. Que había una empresa que salió en la misma fecha que yo vendiendo alimentos por teléfono. Pero él no tenía costo, yo sí, pues yo tenía vendedores, tenía stock. Él tenía su stock, era líder, no, nada. Era un tomador de precios, tomador de pedidos. Pero yo no lo incorporé en el modelo. Y soné, po, porque todos mis clientes cambiaron nomás, po. Entonces tuve que flexibilizar y cambiarme a otro modelo de negocio. Y te podría dar muchas otras, digamos, dimensiones que no estaban en el imaginario. Por mucho que yo me busqué imaginarme cosas y modelarla,
Y además que hoy día, oye, el Excel, para que ustedes sepan, el Excel, usted le mete 100 variables y hace, y modela y optimiza. Tiene el modelo de optimización. Y existen software especiales para poder modelar, ¿no? El Linde, qué sé yo, son modelos específicos de modelos de operación. Pero aquí la gracia está en que usted tiene que tener la capacidad de poder identificar todas las variables. Y a veces son las dimensiones y las restricciones son 30 o 40, pero tú no te das cuenta de todas. Y alguna que tú dijiste, mire, no, esta no es tan importante, finalmente es la variable que es la más decidora, ¿no? Y eso puede generar el éxito o el fracaso de un proyecto, digamos. Entonces, eh, lo que uno tiene que hacer es tratar de meter a la juguera todas las variables conocidas y ojalá darse algunos supuestos, ¿no? Ya. Eh, Esa es la gran complejidad que tiene esto, digamos. Y eso, asumo que eso es, o sea, eso es el ex ante, digamos. Siempre Eh, estas decisiones son ex ante, po. pero luego, ya, después de la implementación, yo voy a la ex post y eh, ¿qué pasa cuando la variable, o sea, en algunos yo podría hacer un modelo de regresión respecto de cuál fue la variable que más incidió en el éxito o en el fracaso del proyecto? Cuando aparece una variable nueva en el modelo, ¿cómo se va incorporando? O sea, cuando usted da el ejemplo, profe, de este competidor que no vio, ya es una variable que apareció después, o sea, no... ¿Y cómo? Exacto, entonces, pero que tú la tienes que, como la planificación no es estática, la planificación es dinámica. O sea, estas son las inconsistencias a las que yo te llamo y te invito. Tú tuviste un curso de planificación estratégica ya, ¿no? Sí, Sí. ¿Y qué te dijo tu profesor de planificación estratégica? Que la planificación es para 5 años. Parte. Entonces, ¿nunca te dijo que la planificación, cuando la terminaste al día siguiente, tenés que empezarla de nuevo? sí, Ah, porque una vez que empezaste a operacionalizar el cuento, te das cuenta de que hay una claro. variable que descubriste que no estaba, entonces tenés que meterla. Entonces no es estática. Entonces la misión no es, no es una, no es estática, es dinámica. Mm, Eh, pero habitualmente nos quedamos con una mirada más bien estática para cumplir, ¿cachai, no? Eh, pero uno tiene que ir metiéndola. Este es un proceso recursivo, recurrente, ¿no? Y es la obligación del gerente hacer esa reflexión permanente, ¿no? Eh, Porque los otros no la tienen, porque al final del día, y Pablo puede estar de acuerdo conmigo, y a lo mejor todos ustedes, si ustedes también han sido jefes, ¿cuánto tiempo tienen para pensar? A Pablo no le pagan, Pablo, tú eres el gerente de Prosegur, ¿no? no, ese es Jaime. Jaime, y Jaime no vino. A Jaime es el de Prosegur, pero, Es pero que él está está pensando. pensando, a él le pagan para pensar, no le pagan para estar operando, ¿me explico, no? Y por eso le pagan bien, porque su aporte no tiene que ver con operar, no tiene que ver con hacer el pago de remuneraciones, tiene que ver con reflexionar cómo sale o cómo saca Prosegur de un determinado estado de naturaleza, de un determinado estadio y lo lleva a otro. Es decir, cómo lleva el recurso humano a un nivel superior. ¿Me explico, no? ¿No? Y por eso tiene una compensación superior, po, porque el riesgo que él está corriendo es mayor, entonces su obligación, dado que le pagan más, es pensar. El tiempo que tiene que dedicar a la reflexión es mayor. Esa es la ventaja. Y por eso es que él va a reuniones. Mira, he aprendido en mi larga vida hoy día, ¿no? Eh, cuando uno enseña metodología, ¿no? Y a propósito de que tú eres psicólogo y muchos de ustedes son psicólogos, o sea, y a Carlos Gómez tendrán que haberlo escuchado, un elemento que es súper importante en metodología es cuando uno conversa con los expertos, ¿no? Entonces, cuando tú haces una entrevista y el entrevistado, el experto te dice A, y conversa con el segundo entrevistado y el segundo entrevistado te dice A, y el tercero te dice A, y el cuarto te dice A. La pregunta es si tenéis que seguir entrevistando, ¿no? Porque es redundante. Entonces la redundancia hace que ese conocimiento que tú creías un conocimiento subjetivo se transforme en un conocimiento científico, ¿no? Objetivo, ¿no? Pues está probado, porque desde el conocimiento del experto, la redundancia
hace que sea completa, no tenéis que hacer mucho más. Me voy explicando, ¿no? Pero uno tiene que hacer ese juego metodológico, tiene que hacer esa investigación metodológica, tiene que levantar información, tiene que certificar y validar que esa información es robusta y es significativa. ¿Me explico, no? Para poder hacer ese proceso de reflexión. ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo para hacer eso? ¿Cuántos de ustedes se dedican a hacer eso? ¿Cuántos se dedican 2 horas a pensar todo el día en la pega? Es muy difícil. No es posible, ¿ah? No estoy diciendo, ojo, que no estoy diciendo que ustedes no lo hagan, pero por eso hago la pregunta, pero como yo conozco más o menos lo que hacen por los cargos, por lo que ustedes me dijeron, en general tiendo a pensar que no tienen mucho tiempo para hacer ese proceso. Y aquel que lo dedica, ¿no es cierto?, puede pensar, va a llegar a una reunión a decir una cosa inteligente y a llamar la atención. Y sobre esa mirada inteligente, esa reflexión inteligente, lo van a mirar y lo van a... Ahora, si una cosa tonta, lo van a poner como un outlier en el lado, mirando la muralla. Pero si dijo una cosa interesante, el jefe lo va a rescatar, se va a tomar un café con él, ¿no es cierto? Y probablemente va a estar en la mira del ejecutivo porque están pensando que contribuye a otras cosas. ¿Me explico bien o no? Dígame, don Sebastián Valdés. No, profe, usted preguntaba si estábamos de acuerdo. Sí, la respuesta es sí. Y no creo que quede. Lo que pasa es que cada contexto es diferente, pero pienso, cada equipo y cada espacio laboral donde toca asumir una jefatura es tan complejo y tan distinto. Yo no he tenido la oportunidad de asumir una jefatura, solo he supervisado procesos, pero sí me ha tocado estar muy cerca de jefaturas y la verdad es que desde el contexto del servicio público, lo que me ha tocado visualizar principalmente es que al ser equipos que llevan tantos años, son súper autónomos. Entonces, lo que pasa generalmente con estas jefaturas que llegan por, por alta dirección pública, es que se integran espacios donde finalmente sus aportes están supeditados a si logran o no integrarse a equipos que tienen una forma de hacer, en el fondo, y que es súper difícil intervenir y generar cambios sostenidos, salvo que obviamente les caigas en gracia y te vayas permeando en este espacio, pero es difícil desarticular o cambiar procesos, por lo menos ahí. Me imagino en el ámbito privado debe ser, presumo, más sencillo porque hay mayor libertad también para desplazar al personal o movilizar cargos, ¿no? Yo, don Sebastián, tengo la mirada diametralmente distinta de la suya. No le puedo creer, ya, qué interesante. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo me fui a la universidad en el año 2012, se los contaba a ustedes la sesión pasada, yo me encerré una semana, 2 semanas en mi casa para saber qué es lo que iba a hacer y me di cuenta de que lo que yo he vendido toda mi vida es mi inteligencia. Oh, perdón. Lo que algunos creen. Lo que yo he vendido es que la gente cree que yo soy inteligente. ¿Ya? Y es distinto, ¿no? Entonces yo hago que las personas crean que yo soy inteligente y por eso me contratan. ¿Ah? Porque tengo tiempo para pensar cosas que usted no tiene, entonces yo le digo, no, mira, yo voy a pensar por ti, dime qué necesitas, cuál es tu problema, y yo lo pienso y buscamos ideas inteligentes para resolver un problema. Y para eso me paga. Y eso habitualmente pasa en el Estado, porque en el caso del mundo privado, estáis con otro problema. El tipo está preocupado de pagar la luz, el agua, el gas, de pagar a los proveedores, tiene que vender, no está disponible. Las grandes, probablemente las grandes empresas sí, pero las medianas, pequeñas y chicas empresas no tienen tiempo para la reflexión. Tienen que ser capaces de adaptarse rápidamente con la gente que tiene. Entonces no está disponible gastar 30, 40, 50 millones de pesos en un, pa- en un documento que probablemente quede o sirva para como posavasos, digamos, o que sirva para, no sé, acumular papel, ¿no? El empresario no está dispuesto a eso. En el mundo privado, en el mundo público, sí se está disponible a jugar un juego de reflexión.
pero no en todos los niveles, en los niveles superiores. Yo siempre he sido asesor de subsecretario y ministro, por eso lo digo. Ahora, no es porque sea inteligente, es porque ellos creen que soy inteligente, que es distinto, ¿no? O creían, porque ya hace rato que ya no me llaman, pero creían. Ahora, capaz que sea más tonto de lo que pienso, pero en fin, No, yo creo que por tiene eso que ver creo que es distinto. con sí, la dialéctica y cómo se percibe la identidad de uno en la jefatura. Al final, más que uno vender el cuento de lo que es cómo nos perciben a nosotros dentro de nuestro contexto laboral. Es interesante ese rollo. Ya, chiquillos, yo me Ya, cansé, no sé si ustedes están cansados, pero yo ya estoy cansado de tanto hablar. Ah, Dilo. ¿Está bien? Está bueno. ah, No, no, perdón, profe, tenía prendido el micrófono. no, está bien. Está bien. ¿Algún comentario? ¿Les ha parecido la clase? ¿Se han entretenido? Sí, Sí, don Interesante, Pablo. profe. No hable usted ya, don Pablo, a que hable otro, porque ya me cansé de escucharte. no hay problema. Somos dos. ¿Alguien quiere decir algo? Don Pablo García, no sé, la semana pasada no lo vi. Eh, no, no estuve, no, En castigo, bueno, la próxima semana tiene que mandar café para todos los alumnos de sus casas. Usted sabe. ya. No, no hay problema. No, profe, me excuso. No, la clase pasada estaban unos temas laborales que no me permitían llegar en este horario a mi domicilio porque me conecto desde mi casa. Fue eso. No, tranquilo, no hay problema. ¿Algún otro comentario? Todo bien hasta aquí entonces, me siento tranquilo. Sí. Bien, chiquillos, estamos entonces. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Saludos, profesor. Chao, profe. Chao, Chao, chao. chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.